tragado por una ballena. Ustedes creo que se enteraron, igual que yo, lo que pasó en Chile, en el estrecho de Magallanes, cuando padre e hijo estaban haciendo prácticas y de repente vino una ballena gigante, bastante grande, y saltó y se tragó a Adrián Simancas, un venezolano que emigró hacia Chile hace 7 años y estaba con su papá disfrutando de un tiempo de práctica y de ejercicio y de distracción. Ojo, esto ocurrió el 8 de febrero del presente año. Y así como lo tragó, él narra que en fracciones de segundo, unos 3-5 segundos, la ballena, igual después que se lo había tragado, lo expulsó y lo volvió a lanzar al mar. Él dice que, bueno, pues se sorprendió porque no tuvo tiempo de ver qué había pasado. Su papá, casualidad que estaba en otra embarcación y tenía una firmadora y lo firmó. Si dicen, si no lo hubiesen firmado, jamás nadie lo hubiera creído. Miren, queremos hablar de otro acontecimiento del cual la Biblia nos narra, y es la historia de Jonás. Al igual que Adrián, la historia bíblica dice que Jonás, un personaje bíblico del Antiguo Testamento, estuvo atrapado y tragado o fue tragado por una ballena o por un pez gigante. Sin más, les invito a que escuchen esta historia y les recuerdo, ¿qué hacemos tú y yo en sus zapatos? Vamos a ponernos en los zapatos de Jonás el día de hoy. Sin más, bienvenidos. La Biblia nos narra que en el Antiguo Testamento existió una persona, un personaje, un profeta de Dios, que Dios le dio una tarea. Él era judío y Dios le dijo: Jonás, necesito que vayas a la ciudad de Nínive, una ciudad que tenía más de 120,000 habitantes, y que les digas que en 40 días yo la voy a destruir porque sus fallas, sus errores me han dado la espalda. Están haciendo lo que le da la gana y todo lo que hacen, dicen, cómo se mueven, son embusteros, tramposos, tienen prácticas sexuales que no son compatibles con lo que yo quiero, dijo Dios. En otras palabras, me han dado la espalda y desobedecen mi voluntad. Tienen ídolos, están obedeciendo a otros dioses. Son ingreídos, son creídos, se creen que son más fuertes que yo y que no me necesitan. Bueno, no hay ningún problema. Yo decidí exterminarlos. Jonás dijo: sí, Dios, ok, está bien, yo voy a obedecer. Nínive era un pueblo extranjero, no era el pueblo de los judíos. Jonás pensó y dijo: ¿por qué tengo yo que ir a evangelizar y a predicar el mensaje de arrepentimiento y de regreso a Dios a este grupo de personas que son tanto inconversas como personas extranjeras? Pensó como un buen judío: la salvación es solo para los judíos, yo no le voy a predicar. ¿Y saben lo que hizo? Sacó de su bolsillo y compró un pasaje para irse a un lugar diametralmente opuesto a Nínive. Se fue, compró el pasaje para irse a Tarsis por barco. Compró su pasaje. En el momento de embarcar, embarcó, se fue a la parte más profunda del barco y se echó a dormir, tranquilo. Y dijo: bueno, ahora yo me escapo de Dios.
pero no le voy a obedecer a Dios. Es decir, fue una persona irresponsable en su relación con Dios. Retó a Dios y pensó que se iba a salir con la suya. Mi pregunta inicial es, ¿qué hubieses hecho tú o qué hubiese hecho yo en los zapatos de Jonás? Jonás claramente decide llevarle la contraria a Dios y desobedecerlo. Muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. La Biblia tiene N cantidad de mandamientos. En el Antiguo Testamento nos dieron los 10 mandamientos y en el Nuevo Testamento Jesús nos dio una serie de enseñanzas y luego los apóstoles sobre cómo debemos nosotros conducirnos. Hay una ética de obediencia al Dios verdadero del Antiguo y del Nuevo Testamento. La pregunta que nos hacemos es, ¿tú y yo lo estamos obedeciendo? ¿Tú y yo estamos siguiendo la palabra de Dios y obedeciendo al Dios de la palabra? Piénsalo. No me lo digas. Piénsalo. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Dijimos, se fue hacia Tarsis. Se montó en el barco. Pero Dios no ignoró lo que él estaba haciendo. Dice que Dios creó una especie de viento fuerte que promovió una tempestad. Y ese viento y esa tempestad estaban golpeando la barca donde iba no solamente Jonás, sino los demás pasajeros y los tripulantes del mismo. Pues mire, para no hacerle tan engorroso la historia, resulta que la embarcación comenzó a moverse de un lado y de otro, y entraba el agua. Y las personas que estaban allí se empezaron a asustar y dijeron, wow, nos hundimos. Si esto sigue así, nos vamos a hundir. Entonces, la estrategia que aplicaron fue, vamos a botar peso. Empezaron a botar muchas cosas que estaban dentro de ese barco, pensando que si lo hacían más liviano, podían soportar los embates del agua y del viento. Pero igual, arreciaba la situación. Entonces ellos empezaron a clamar a sus dioses y a pedirle e invocar a los dioses que los dioses los salvaran. Como se dieron cuenta que no pasaba nada y la cosa estaba más fea cada vez, el capitán del barco se fue a donde estaba Jonás, los despertó y le dijo, mira chico, despierta, no te das cuenta que nos estamos muriendo, tenemos amenaza de muerte, de naufragio. Ahora pídele a tu Dios a ver si ese Dios hace la diferencia. Bueno, Jonás despierta. Entre tanto él despierta, los tripulantes del barco dicen, mira, vamos a invocar, vamos a echar suertes y vamos a ver verdaderamente cuál es la causa o quién del barco está propiciando que nosotros tengamos este mal. Y dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Cuando se dan cuenta que tal vez Jonás es el culpable de lo que está pasando, lo enfrentan con una serie de preguntas. Entre varias, esas preguntas es, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿A qué país tú perteneces? Muéstrame tu ID. Muéstrame tu identidad. Queremos saber por qué está pasando esto. ¿Y qué hiciste tú mal? ¿Cuál es el mal que tú has hecho para provocarnos a todos inocentes esta situación? Jonás se dio cuenta que era Dios el que le estaba hablando. Y les dijo, yo soy judío, mi nombre es Jonás. Yo pertenezco al pueblo de Israel. Y sí reconozco que soy el culpable de lo que les está pasando a ustedes, porque yo desobedecí la voluntad de Dios. Para resolver este problema, ustedes nada más láncenme al mar y yo les garantizo que eso se va a aplacar. Fíjense, parece ser que uno dice, oye, Jonás fue temerario y fue agresivo y decidió de inmediato. Pero en ningún momento dijo, reconozco que pequé contra Dios, desobedecí contra Dios. Si ustedes me regresan, si regresamos a tierra firme del pueblo de Israel, yo les garantizo que nada más que con el retorno,
esto va a pasar. Y si él se arrepiente a Dios en ese momento y el barco regresa, créanme que seguro Dios hubiese suspendido lo que estaba haciendo. Pero no, la solución fácil para él fue: láncenme al mar. Todavía los tripulantes dicen: oye, pero Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo es posible que vayamos a matar a este hombre? Porque era una muerte segura. Pero cuando la cosa siguió, dijeron: ni modo, es mejor que muera uno y que nos salvemos nosotros. Lo lanzaron al mar e inmediatamente cesó la tempestad. ¿Por qué? Porque allí se estaba mostrando el poder de Dios. Dios estaba mostrando que tiene poder sobre todos los acontecimientos que pasan en el mundo. Dios estaba mostrando que tiene poder sobre las decisiones que nosotros tomamos. Esto nos enseña a nosotros que lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, los pasos que damos, están bajo la vista de Dios. Y Dios puede encauzar nuestro rumbo o puede ponernos pruebas para que nos demos cuenta que Él es el Dios verdadero y que debemos obedecerle, arrepintiéndonos de nuestras equivocaciones, apartándonos del mal, apartándonos de las cosas equivocadas: robo, mentira, trampa, envidia, celos, contiendas, peleas, malos pensamientos, malas decisiones. Todo eso que va contra Dios y contra la palabra de Dios, debemos dejarlo a un lado y seguir al Dios de la palabra. Bueno, dice la historia, la narrativa bíblica, que cuando Jonás cae al mar, él sintió que se estaba ahogando. Trató de nadar, pero se estaba ahogando. Tragó agua. Él sintió cuando fue lanzado que llegó al fondo del mar y que se enfrentó con las algas marinas, con los peces, antes de ser atrapado por el pez grande. En medio de eso, él, en fracciones de segundo, empieza a darse cuenta de todos los errores que había cometido. E inmediatamente Dios, dice la Biblia, había preparado un pez grande, una ballena. Creemos que era o una ballena o equivalente a tal. Pero ya la historia ha comprobado a través de los tiempos que así como la ballena se acaba de tragar a Adrián Simancas, el venezolano en Chile, pues algo similar pasó con Jonás. Solo que este animal lo tragó y lo envió a su estómago. Pero no lo masticó, no lo mordió, no murió. Sino que entró a un área del animal donde podía todavía respirar. Por supuesto, cuando estaba allí, él sintió la muerte. Aquí pasó todo. Estoy muerto. Estoy vivo, pero estoy muerto. Y le pidió perdón a Dios. Se arrepintió de sus pecados. Dios escuchó su oración. Y Dios le dio la orden a la ballena de que lo lanzara otra vez. Y lo lanzó a la orilla de la tierra firme. Lo sacó del agua y lo lanzó y él salió a tierra firme. Respirando, estaba vivo. Pero duró, cosa que no había dicho, 3 días y 3 noches para dentro del pez, pensando todo lo que había, los errores que había cometido. Y le dio tiempo, esos 3 días y 3 noches, tiempo de arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de haber desobedecido la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la tarea que se le había asignado? Mira, tú eres mi portavoz. Tú tienes que ir y predicar al pueblo de Nínive que ellos están cometiendo actos en contra de mi voluntad. Y por lo tanto, yo los voy a destruir en 40 días, si ellos no se arrepienten. Era un pueblo pagano, ya lo dije. Era un pueblo inconverso, ya lo dije. Era un pueblo que no, en criollo lo decimos, no le paraba a Dios, ni a su palabra, ni a sus predicadores. Pero ese no era el problema de Jonás. Bueno, cuando Jonás sale del pez y sale a tierra firme, vuelve a hablar con Dios y le dice: Dios, perdóname,
yo ahora sí quiero cumplir tu palabra. Dios lo vuelve a llamar y le dice, bueno, Jonás, cumple la tarea. Ahora te vas otra vez a Nínive, pero sí vas a ir a Nínive, no a Tarsis. Y vas a predicar mi palabra. No es tu palabra. No te pongas bravo porque ellos van a hacer o no van a hacer, porque ellos son o no son. No. El pecado de que están ellos cometiendo es contra mí. Tú no tienes por qué ponerte bravo por eso. Haz tu trabajo. Tu trabajo es pregonar, predicar lo que yo te estoy mandando. Pues Jonás dice que recorrió la ciudad. Es una ciudad tan grande que se recorría en 3 días. Y él en un solo día se dio a la tarea en el primer día de predicar. De aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive por el pecado, por la desobediencia, porque ustedes no buscan a Dios, porque ustedes tienen sus propios dioses. El pueblo escuchó eso. Las personas en las calles, en las plazas, en los mercados, en los moles, en los centros comerciales, en la fábrica, en sus hogares. Se regó la voz. Mira, está una persona predicando que Dios viene y va a castigarnos. La gente y las personas comenzaron a arrepentirse. Comenzaron a rasgar sus ropas, a pedir perdón a Dios, a reconocer que eran pecadores y que se habían equivocado. El rey, en el día de hoy sería el presidente de esa república, de ese pueblo, de ese país, de esa ciudad. Él le llegó la información y él también decidió arrepentirse y pidió que todo el mundo de su reino, de su palacio, no comiera un ayuno en señal de arrepentimiento. Es decir, no vamos a comer, no vamos a beber, vamos a mostrarle al Dios de los judíos que hemos pecado. Se arrepintieron de sus pecados y la Biblia dice que Dios no se arrepiente. Pero Dios, en vista de que ellos habían cambiado su forma de pensar y habían reconocido su mala conducta, Dios decide entonces actuar en consecuencia y decidió perdonarle, que es distinto, esa acción pecaminosa. El pueblo de Nínive se salvó única y exclusivamente porque reconocieron que estaban actuando de espaldas a Dios. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo en sus zapatos? En los zapatos del pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive fue sabio. Pidió perdón a Dios. Te pregunto a ti y me pregunto a mí. ¿Qué pecado nosotros estamos cometiendo hoy? ¿En dónde y en qué estamos desobedeciendo a Dios? Hagamos como el pueblo de Nínive. Pongámonos en sus zapatos y pidamos perdón a Dios. Y regresemos a sus caminos. Regresemos a leer las Sagradas Escrituras. Regresemos a obedecer la palabra de Dios. Dios cumplió su propósito. Jonás cumplió su tarea. Y Dios salvó a una gran nación. Un colorario, unas consecuencias. Jonás se puso bravo cuando vio que el pueblo se arrepintió. Y dijo, yo sabía, Dios, que tú los ibas a perdonar. Y se puso muy bravo, malcriado. Y se fue a las afueras de la ciudad, buscó un toldo, una mata, para él ver lo que Dios había hecho. Pero bravo. Pues Dios le dio una lección. Dios mandó un gusanito. Ese gusanito se comió al árbol. Al día siguiente apareció un viento fuerte y también un sol caliente. Y él se estaba asando. Y dijo, preferiría morir por todo esto que me pasa. Y Dios lo llamó y le dijo, épale, Jonás, tú estás bravo porque una mata, un árbol que no sembraste, se secó y te expuso a la inclemencia del sol. En vez de sentirte alegre porque cumpliste con tu palabra, con tu propósito al cual te puse, en vez de sentirte alegre porque yo soy un Dios
que si el hombre se arrepiente de sus pecados, yo suspendo la sentencia y le doy vida y los mantengo con vida. Vamos a la aplicación. ¿Cómo nos ponemos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros o qué haremos en sus zapatos? Los zapatos de Dios no los podemos calzar, pero entendemos que los zapatos del pueblo de Nínive y los de Jonás lo pudiéramos pisar. ¿Qué pisada estamos nosotros siguiendo? Es que nos ponemos bravos cuando otra persona es perdonada por Dios. Nos ponemos bravos, nos disgustamos porque Dios premia en una u otra forma y otras personas tienen éxito en la vida. Envidiamos, seguimos envidiando el éxito de los demás. De un miembro de una iglesia, de un hermano, de un familiar, de un amigo, un compañero de trabajo. Dejemos que sea Dios quien juzgue, que premie o no a los demás seres humanos. Y pongamos nosotros nuestros calzados, nuestros pasos dirigidos hacia la voluntad santa y perfecta de Dios. No les digo más, les digo hasta luego, hasta la próxima historia donde tú y yo nos ponemos en sus zapatos. Bendiciones.